Bueno, bien, bien, jovencitos, vamos a comenzar nuestra clase, ¿ya? Hoy ya nos corresponde la segunda parte de la filosofía contemporánea, ¿ya? Le vamos a llamar filosofía contemporánea 2, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver algunas doctrinas, ¿ya? Planteamientos filosóficos, entre ellos el del pragmatismo, ¿ya? Bueno, el pragmatismo considera que el valor de las ideas no reside en alcanzar la verdad o representar fielmente las cosas, sino en solucionar problemas humanos. ¿De acuerdo? Por esa razón, más interesados que en alcanzar la verdad, están en lograr el provecho o utilidad, ¿ya? Ese es el pragmatismo en síntesis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta ideología, o filosofía, si ustedes quieren, surge en Estados Unidos, ¿ya? Y dice acá, fuerte repercusión en muchos centros de estudios en el Perú, ¿ya? ¿A qué se refiere? Tú entenderás que hay en el Perú, a ver, centros educativos que se hacen llamar preuniversitarios y centros educativos que se hacen llamar de educación integral, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ve, por ejemplo, el pragmatismo, ¿no? De no, una escuela debiera, pues, formar a los chicos de manera integral, ¿no? Pero, dada la necesidad, ¿no? La urgencia, porque a veces es la única vía también de salir de la pobreza, ¿no? El acceso a la educación superior y a una profesión. Entonces hay escuelas, colegios, ¿no? Que adoptan esa posición así pragmática, te das cuenta de resultados, ¿ya? Ya no importa el proceso, sino el resultado, ya a eso se refiere, ya entre otras cosas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dejan de lado cursos como arte, por ejemplo, otros cursos disminuyen sus horas para dar paso a una mayor cantidad de horas en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si han estado en un colegio privado, ¿no? De estos preuniversitarios, por ejemplo, estudian 8 o 10 horas de matemáticas a la semana, por ejemplo, ¿no es cierto? No llevan a educación física, etcétera, ¿no? Entonces, hay más una intención de obtener este resultado, que es el ingreso pues, a la universidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, se podría expresar el pragmatismo, ¿no? Y si vamos al tema de los cursos, y en sí, por ejemplo, lo ideal sería que cada uno de ustedes descubra, ¿no? Sus estrategias de solución de problemas, ¿no? Pero en muchos casos ahí también te dan ya todo masticadito, ¿no? Por ejemplo, razonamiento verbal, razonamiento matemático. Se llama eso razonamiento, pues, ¿no? Para que me entiendas. Cuando yo era estudiante de colegio no existía esos cursos, por ejemplo, en el colegio. Tú llevabas lenguaje y otros cursos de letras y bueno, ya el razonamiento verbal, o sea, razonar con palabras corría por tu cuenta, pues. De acuerdo, lo mismo con los elementos matemáticos, ¿no? En cambio, existen estos cursos donde te dan tips, te dicen cómo hacer, o sea, te dan todo ya, ¿no? Con la esperanza de que tú logres, ¿no? Entonces, te repito, se pondera más o se valora más el resultado que el proceso en muchos casos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se expresa el pragmatismo. Te cuento que incluso hay colegios, ¿no? En Estados Unidos donde tú eliges incluso desde secundaria qué cursos vas a llevar ya y según a qué te vas a dedicar, ¿no? Entonces, llevas solamente esos cursos y ya vas a obviar otros, ¿no? Bueno, ese es el tema. Muy bien. Eh, Vamos a ver algunas características del pragmatismo, ¿ya? En primer lugar, un empirismo extremo, ¿ya? Tú tienes que acordarte que el empirismo, ¿no es cierto? Es el planteamiento de que las ideas surgen de la experiencia sensible, ¿no? Entonces, el empirismo extremo se nota cuando ellos sostienen que las ideas solo surgen de las experiencias cotidianas del hombre, ¿no? Y también debe servir, ¿no? A estas experiencias cotidianas, es decir, a resolver problemas cotidianos, ¿ya? Pretender que las cosas son neutrales, instrumentos para saber cómo son las cosas, es algo absurdo, ¿ya? O sea, no es que alguien quiere conocer por el conocimiento mismo, quiere saber por la sabiduría misma, no, 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 no. Si tú eh, conoces algo es para resolver un problema, si tú sabes algo es para resolver un problema, ¿ya? A eso se refiere con que no existen pues, ideas neutrales, ¿no? No existe el conocimiento por el conocimiento, ¿ya? ¿Qué más? Consideran que la verdad es utilidad, ¿ya? En un sentido estricto, no hay ideas verdaderas. Lo que hay son ideas que las denominamos así, en el momento en que las usamos, es decir, cuando nos funciona, cuando nos sirve, cuando nos es de provecho o utilidad, ¿de acuerdo? Antiesencialismo. No existe ninguna esencia o sustancia de las cosas. Lo que existen
Entre ellas son solo relaciones, ¿ya? Ese es el antiesencialismo, ¿ya? El tema de la esencia es no van a buscar esencias, ¿ya? Sino relaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, para que te recuerdes, por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿cuál es su esencia, ¿no? Su alma, dicen algunos, ¿no? Su ser. Bueno, ellos no van a buscar eso, sino más bien las relaciones que establecemos entre hombres, cómo nos organizamos, etcétera, ¿ya? También hay una fuerte influencia de Wittgenstein, ¿se acuerdan? La filosofía analítica de Wittgenstein, ¿ya? El pragmatismo es una corriente que se generó sobre todo a fines del siglo XIX. Sin embargo, desde mediados del XX se ve influenciado por la teoría de Wittgenstein. ¿Te acuerdas de los juegos del lenguaje? Eso lo hemos visto ya. Muy bien. Veamos algunos de sus representantes y que ideas proponen brevemente, ¿ya? Charles Sanders Peirce dice que el valor de las ideas radica en todas las consecuencias que se puede extraer de ellas. ¿Ya? Entonces una idea es valiosa, ¿te das cuenta? ¿Ves? Por sus consecuencias, no tanto por la veracidad, sino por las consecuencias, provechosas o no, útiles o no, que te ayudan a resolver problemas o no. ¿De acuerdo? Richard Rorty dice, hallar verdades absolutas, como pretenden algunos filósofos, es una actividad inútil. ¿Ya? El objetivo de la investigación es lograr que los seres humanos sean cada vez más felices, afrontando con éxito sus problemas diarios. ¿Ya? Entonces no se trata de alcanzar verdades absolutas, sino de ayudar al ser humano a resolver problemas, ¿no? A ser feliz. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eh, William James, las consecuencias prácticas, dice, son las que determinan el valor de las ideas. Se lo dice más clarito ya, ¿no es cierto? ¿Ya? El valor de una idea no está determinado por su veracidad, ¿ya? Sino por las consecuencias prácticas de esto. ¿De acuerdo? De estas ideas, quiero decir, ¿ya? William James es además el fundador de la escuela psicológica llamada funcionalismo, ¿te acuerdas? ¿Ya? El funcionalismo. ¿Qué cosa proponía el funcionalismo, no? Que en vez de estar estudiando la estructura de la conciencia o de la mente consciente, lo que hay que estudiar es eh, las funciones de la mente consciente, ¿no? Las funciones adaptativas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que estudiar cosas, en vez de estar, no, si la conciencia está dividida en sentimientos, pensamientos, no, en vez de ver la estructura hay que ver su funcionamiento, ¿no? Entonces estudiamos, por ejemplo, el aprendizaje, cómo es que el hombre aprende, ¿no? Los hábitos, cómo se adquieren los hábitos, por ejemplo. En síntesis, cómo es que el hombre se adapta, ¿ya? Resolviendo problemas, ¿de acuerdo? Ese es el funcionalismo y ahí se ve la influencia del pragmatismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una vez más, ¿ya? El pragmatismo es una doctrina que propone o plantea, ¿ya? Que una idea es valiosa, ¿ya? Por las consecuencias provechosas, ¿ya? Por la solución de problemas cotidianos, ¿ya? No le preocupa tanto la veracidad, la verdad, ¿de acuerdo? Ellos llegan a pensar que incluso, por ejemplo, si existen dos verdades, o perdón, dos planteamientos, ya dos planteamientos, ya, distintos, ya, si ambos te ayudan a resolver problemas, entonces el debate entre las dos posturas es productiva, innecesaria, ya. No, pero hay que ver cuál es la dos, ¿no? Tiene más verdad, no importa, si las dos te ayudan a resolver problemas, listo, las dos valen, ¿para qué vas a discutir? ¿De acuerdo? Ese es el pragmatismo, ¿ya? ¿Se entendió alguna pregunta sobre pragmatismo? Ya, no duden en preguntar más cuando quieran, ¿ya? Yo voy a continuar, ¿de acuerdo? Y siempre cuando abordo este tema, yo me acuerdo de un programa de televisión, ¿no? Donde había un policía que a veces él mismo violentaba las leyes. Se supone que es un agente de la ley, ¿no? Pero él mismo las violentaba, ¿no? Pero al fin, porque por ejemplo a veces chantajeaba, amenazaba, alguna vez torturó, ¿no? Pero así capturaba ladrones, ¿no? Entonces al final le decían, pero tú eres un agente de la ley, estás en contra de la ley, tienes un montón de sanciones disciplinarias. Pero él decía, pero logro el objetivo, ¿no? Y su frase era, funciona para mí, ¿no es cierto? Ya, ese es pragmatismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El falsacionismo ahora, ¿ya? Bueno, vamos a ver que acá sí hay un interés por alcanzar la verdad, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Popper es su máximo representante, ¿ya? Él va a criticar en un primer momento,
ya la idea de que la ciencia es en esencia inductiva, ya como proponía, ¿te acuerdas del Círculo de Viena? A ver, recordemos que el Círculo de Viena, o sea, la postura neopositivista, es aquella que propone el método inductivo, el método inductivo. ¿Cuál es el método inductivo? De lo particular a lo general, ¿ya? Por tanto, una proposición es verdadera si es que se puede comprobar, o sea, o cuanto más se comprueba, ya más verdadera se va haciendo, ¿ya? Por ejemplo, el método inductivo, ¿ya? Yo observo un cuervo negro aquí, un cuervo negro en Piura, un cuervo negro en Estados Unidos y concluyo que todos los cuervos son negros. Ese es inductivo. ¿Te das cuenta? De una observación particular voy a generalizar, ¿ya? Cuanto más compruebe, cuanto más cuervos vea, yo voy a decir, ¿no? O sea, mi propuesta de que todos los cuervos son negros va a ser más sólida, pues, ¿ya? Eso es lo que propone el Círculo de Viena, el neopositivismo, ¿de acuerdo? Frente a eso, ¿ya? Popper va a criticar eso, ¿no? Va a decir que la, 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 el inductivismo no es posible, ¿no? Porque nunca, dice él, nunca podrías tú comprobar, ¿no? Está la afirmación de que todos los cuervos son negros. Es imposible, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre te vas a sacar ¿no? con la posibilidad de que no, de que haya alguno que no lo sea. Porque vuelvo a repetir, tú no podrías ver a todos los cuervos del mundo, del universo. Eso no es posible. ¿Ya? Entonces el inductivismo no funciona. ¿Ya? En su lugar, él propone más bien el método deductivo, ¿ya? Y la verificación tampoco funciona. Ya te dije, tú no podrías verificar, comprobar que todos los cuervos del mundo son negros, ¿no? Entonces, lo que te queda mejor que la verificación o el verificacionismo es el falsacionismo, es lo que te va a proponer Popper, ¿de acuerdo? Entonces, el falsacionismo más bien lo que busca es el contraejemplo, pues, ¿no? Entonces el falsacionismo te va a decir, o sea, Popper te va a decir, ¿no? Mira, más científico que decir que todos los cuervos son negros, ¿sabes qué más científico es decir, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro? Eso sería más científico, más verdadero también, ¿ya? Más verdadero, ¿de acuerdo? Quiere decir que tú estás buscando un contraejemplo, ¿no? Si encuentras un contraejemplo, listo, ya, no es cierto que todos los cuervos sean negros. Pero mientras no lo encuentres, esa afirmación, ¿no? Persiste. Lo que le lleva también a decir a Popper que entonces las verdades son temporales, ¿ya? ¿De acuerdo? Temporales, ¿ya? Esa es la postura de Popper y el falsacionismo. A ver, veamos sus ideas básicas, ¿ya? Como ya te dije, él critica el verificacionismo, lo mismo que el inductivismo, ¿ya? Del Círculo de Viena, ¿ya? Dice, el verificacionismo es el término que se usa por oposición al falsacionismo, ¿ya? Él opone, ¿ya? Si en este último, dice, si en este último, en el falsacionismo, ¿no? Lo que se busca, hecho observacional que pueda anular la hipótesis inicial, y si no se encuentra, la hipótesis se refuerza de algún modo. En el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observacionales que corroboren la hipótesis, con lo que esta queda inductivamente consolidada. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que tú ves un cuervo negro, eso consolida tu hipótesis, ¿no? De que todos los cuervos son negros, ¿ya? Ese es el verificacionismo. ¿De acuerdo? En cambio, en el falsacionismo, como te dije, más bien tú estás buscando el contraejemplo, más bien, hasta el momento no se encontró un cuervo que no sea negro, ¿ya? Tal criterio de marcación, ¿ya? El de verificacionismo, ¿ya? Se identificó con un criterio de significación empírica, ¿de acuerdo? Las ciencias acerca del mundo empírico estaban compuestas por enunciados empíricamente significativos. Pero de acuerdo a los filósofos del Círculo de Viena, había otros discursos cuyos enunciados carecían de contenido informativo empírico. Ergo, por lo tanto, eran no significativos empíricamente, ¿no? Por eso también para ellos la única fuente del conocimiento es la ciencia, ¿no? No reconocen a la filosofía como fuente del conocimiento, tampoco al arte, menos a la religión, ¿ya? Eso también plantean ellos, ¿de acuerdo? Ya, por otro lado, el falsacionismo que propone Popper, ¿ya? Es una corriente epistemológica fundada por Popper, ya sabemos, ¿ya? ¿En qué consiste? Dice que contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, como te decía, un cuervo que no sea negro, ese sería el contraejemplo. No sé, que sea marrón, pardo, pinto, ¿ya? Ese sería un contraejemplo, ¿ya? Si no es posible refutarla,
dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada, acá está la palabra, provisionalmente, ¿ya? Pero nunca podrá ser verificada, ¿te das cuenta? El problema de la inducción nace del hecho de que nunca podremos afirmar algo universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. Es decir, por muchos millones de cuervos negros que veamos, nunca podremos afirmar que todos los cuervos son negros. En cambio, si encontramos un solo cuervo que no sea negro, sí podremos afirmar no todos los cuervos son negros. Por esa razón, Popper introduce como criterio de demarcación científica el falsacionismo en lugar del verificacionismo, que es imposible, ¿de acuerdo? Y en vez del método inductivo, él va a proponer el método deductivo, ¿ya? Deductivo, de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Esa es la postura de Popper y el falsacionismo, ¿ya? Entonces, tres ideas acá. Uno, la verificación o verificacionismo no es posible. Por eso, en vez del verificacionismo, él propone el criterio de falsación o falsacionismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dos, en vez del método inductivo, él propone el método deductivo. ¿Ya? Deductivo, a partir de lo general. ¿Ya? Hasta el momento no se encontró un cuervo que no sea negro, por ejemplo. ¿Ya? Y tres, eso de decir que solamente la ciencia aporta conocimientos y lo demás es inservible es muy radical, dice, ¿no? Lo que hay que simplemente hacer es diferenciar entre conocimiento científico y otros conocimientos, porque son también conocimientos, pero que no son científicos, pues, ¿ya? Así hay que diferenciar mejor, ¿ya? Eso es lo que propone básicamente Popper, ¿ya? Listo. Luego tenemos el relativismo epistemológico, ¿ya? Este señor es Thomas Kuhn, ¿ya? Él es un profesor de Harvard y él lo que va a proponer es, o se va a dedicar al estudio de la historia de la ciencia, ¿ya? Y llega a la siguiente conclusión, a ver, te resumo, porque me va a faltar tiempo si no, ¿ya? Él llega a la conclusión de que la ciencia, ¿ya? Históricamente avanza, pero por revoluciones. ¿Y qué es una revolución en la ciencia? Un cambio de paradigma, ¿ya? ¿De acuerdo? Paradigma que es aceptado por la comunidad científica, porque nadie hace ciencia solito. Cuando tú haces ciencia, lo haces como parte de la comunidad científica, ¿ya? La comunidad científica está constituida o conformada por los intelectuales científicos, pues en un área, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los psicólogos, investigadores de la psicología son parte de la comunidad científica, ¿no? También, ¿no? Los médicos también son parte de la comunidad científica, sobre todo los investigadores, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, veamos lo que acá dice en negritas, entonces, ¿ya? Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de la comunidad científica, ¿de acuerdo? Y no individualmente. Ya, ahora, la comunidad sirve de base, o sea, la comunidad científica, pues, ¿no? Sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma del cual se derivan reglas que fijen las regularidades. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, un paradigma te establece parámetros, ¿ya? ¿Qué método vamos a emplear? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Ya? Si verificamos o más bien usamos la falsación, etcétera, ¿ya? El paradigma, dice, es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede en una forma similar a la solución de acertijos. Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo, que es la comunidad científica, ¿no? Al que sirve, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda, ¿ya? O al menos no en un momento, ¿ya? Luego, va a sufrir también cuestionamientos, ¿ya? A ver, entonces veamos algunos conceptos claves, ¿ya? A ver, paradigma dice, ¿ya? Bueno, ¿cómo le da un significado epistemológico, ¿ya? Lo adoptó para referirse, porque también pueden haber pues, paradigmas sociales, morales, ¿no? Pero acá estamos hablando de ciencia, ¿ya? Dice, lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo específico, ¿ya? Cuando habla de conjunto de prácticas se refiere, como te dije, a un método, básicamente, ¿ya? Y una forma de investigar, ¿ya? Cabe decir que dichas prácticas son compartidas por una comunidad científica, aunque no por todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora,
como había señalado, la mayoría de científicos, ¿ya?, que aceptan el paradigma, no lo van a cuestionar, no van a ser particularmente innovadores, ¿ya?, sino que van a desarrollar, van a hacer ciencia dentro de ese paradigma, ¿ya? Dentro de ese paradigma ellos van a hacer ciencia, ¿de acuerdo? Ya, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Podríamos decir que un paradigma, por ejemplo, ha sido cuando se pretendía o se creía que la Tierra era plana, ¿ya? ¿Ya? Ese era el paradigma, esa era la idea, ¿de acuerdo? Ahora, así creyendo, se hizo mapas, ¿ya? Así el hombre se desplazaba, resolvía problemas, ¿ya? Con esa idea de que la Tierra era plana, ¿de acuerdo? Donde había pues una mezcolanza de cuál es el norte, cuál es el este y el oeste, se iba cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando se pretendía, que, repito, que la Tierra era plana, ¿ya? Entonces, mira, cómo dentro de ese planteamiento, ya de ese paradigma, se hacía también ciencia. A eso le podemos llamar ciencia normal, ¿ya? Sin embargo, van a surgir las anomalías ahí está abajo. ¿Qué son las anomalías? Por ahí algunos dicen, pero hay cosas acá que no encajan, pues no cuadran, ¿no? ¿De acuerdo? Hay cosas que están mal acá, ¿ya? Entonces, había cosas que no se podían resolver, había preguntas que esta ciencia normal no podía resolver, ¿no? Así que llegamos a un momento de crisis, ya un momento de crisis donde ya este paradigma se hace insostenible, ¿no es cierto? Por las evidencias, ¿no? Por la razón, ¿ya? Y se va a cambiar de paradigma, ¿ya? Y ahí ocurre la revolución científica, ¿no es cierto? ¿Ya? Se pasa de pretender que la ciencia es plana a entender que la ciencia es, perdón, que la Tierra es esférica, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es una revolución científica, por ejemplo. ¿Ya? Pero como te decía, si te das cuenta, en un primer momento, la ciencia normal implica que se hace ciencia, mira, dentro del paradigma, de los parámetros que suponía el creer que la ciencia es, dale con la ciencia, que la Tierra es plana, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero eso pues se hace insostenible, ¿no? Hasta por un tema hasta de observación, ¿no? La Tierra se mueve, pero además si es plana, como explicas, ¿no? Ver, por ejemplo, las fases de la Luna, observar que en apariencia el Sol se moviera cuando en realidad la Tierra es la que está girando. Entonces, ya, o sea, hubieron, repito, anomalías, o sea, cuestionamientos que la ciencia normal, ¿no?, de ese paradigma no pudo resolver, y así es que tuvo que haber, ¿no es cierto?, una revolución científica, un cambio de paradigma. Y así la ciencia avanza. Entonces la ciencia no avanza por acumulación, sino por revolución. Porque te das cuenta, ahora que se sabe que la Tierra es no plana, sino esférica, ¿ya? Los conocimientos anteriores que se hicieron, los descubrimientos o los conocimientos que se acumularon cuando se pensaba que la Tierra era plana, digamos que algunos quedan, pero la mayoría son desechados, ¿ya? Muy bien, listo. Luego tenemos la hermenéutica, o también llamada teoría de la interpretación. ¿Ya? La hermenéutica o teoría de interpretación de textos. ¿Ya? Bueno, la hermenéutica, jovencitos, surge en realidad interpretando textos bíblicos. ¿Ya? Esa es su idea inicial. ¿Ya? Así surge. Se interpretan textos bíblicos. ¿Ya? Acá dice, miren, ¿ah? Así pues, el origen de los estudios hermenéuticos se encuentra realmente en la teología cristiana, los libros bíblicos revelados por Dios, pero compuestos por hombres, poseían dos significados distintos, ¿no? Un sentido literal y un sentido espiritual. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y dentro del sentido espiritual tenemos el sentido alegórico, donde, por ejemplo, mira, el paso del Mar Rojo simboliza la victoria de Cristo y el bautismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así hay que interpretarlo, no de manera literal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces hay que interpretar los textos. Y tenemos un sentido anagógico. ¿De acuerdo? A ver, para que me entiendas mejor, esto lo he mencionado creo que antes ya. A ver, entonces, por ejemplo, lo de Adán y Eva, no sé si te pasó a ti cuando yo de la primera comunión, yo me cuestioné eso, pues, pero ¿cómo si de Adán y Eva procedemos todos? ¿Cómo explicas afrodescendientes, asiáticos, andinos? No hay forma, ¿no? Entonces me acuerdo que el sacerdote del barrio me decía, no, pues eso no lo tomes literal, eso es alegórico, ¿no? Al final el sentido es que Dios ha creado a todos los hombres, ¿ya? ¿Ya? No necesariamente que todos provenimos de Adán y Eva, pues
Así me decía, ¿ya? Bueno, la cosa que esta hermenéutica, ya que buscaba interpretar los textos bíblicos, luego se va a trasladar también a la interpretación de textos sociales, ¿ya? Sociales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Algunas características de la hermenéutica, a ver. Considera que el ser humano no, es por naturaleza interpretativo, ¿ya? Es decir, siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. Sin embargo, nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última o definitiva. ¿De acuerdo? Un mismo texto, un mismo hecho, podemos nosotros interpretarlo de diferentes maneras según los proyectos, ideas previas que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que sostiene la hermenéutica, que somos interpretativos, ¿ya? Y interpretamos, ya a pesar de nuestros esfuerzos por ser objetivos, interpretamos con las ideas previas y proyectos que tenemos, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso vas a ver que unos mismos hechos son interpretados de manera diferente. Por ejemplo, la llamada guerra con Chile o guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿ya? Mira cómo lo vamos a interpretar unos y otros. Muy bien, el círculo hermenéutico es infinito, es decir, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Eso tiene que ver con lo anterior, pues, ¿no? Que el ser humano es por naturaleza interpretativo, ¿ya? ¿Qué más? Es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Es decir, el intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo. Ya de eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces, de construir quiere decir dejar de lado tus ideas previas, ¿de acuerdo? Y tratar de entender al autor en su contexto para interpretarlo correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Platón, Aristóteles son grandes filósofos, pero por ejemplo ellos estaban a favor de la aristocracia, ¿no? En contra de la democracia, ¿no? Y era, pero ¿cómo es posible, no? Sí. Además aceptaban el esclavismo, tenían posturas machistas, entonces uno dice, pero ¿cómo? Si eran unos genios, ¿cómo puede ser tan...? Es que otra vez tú tienes que situarte en el contexto, ser contemporáneo con ellos, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Para poder entender por qué, pues, por qué, ¿no? Ellos entendían, por ejemplo, la aristocracia como el gobierno de los mejores, los más sabios, ¿de acuerdo? Porque pensaban que la democracia era de darle demasiada libertad a la gente que no estaba preparada para ello, pues, ¿ya? Bueno, no estoy justificando, pero sí tratando de entender, ahí esta vez, ser contemporáneo, pues, ponerme en los zapatos de ellos, ¿ya? ¿Qué más? Existen posiciones contrapuestas dentro de la hermenéutica, ¿ya? Una es la propuesta de Dilthey, ya que considera la interpretación como un método para las ciencias históricas o humanas, ¿ya? Y la otra es la postura de Heidegger, ¿ya? Que entiende la hermenéutica como un suceso ontológico, una especie de interacción entre el intérprete, que es el ser humano, ¿no? Y el texto, que es parte de la historia de lo que es entendido, ¿ya? Bueno, máximo representante de la hermenéutica es Hans Georg Gadamer. Él es justamente, ¿ya? El que traslada esta hermenéutica que se usaba para textos bíblicos, ¿ya? Va a llevar la hermenéutica o esta teoría de la interpretación a las ciencias sociales, ¿ya? Gadamer creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que también depende del contexto de interpretación, ¿ya? O sea, ¿quién lo va a leer? ¿Ya? Quien lo lee también tiene pues ¿ya? Este, un contexto también, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Un modo de pensar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo estamos con la hora? A ver. Estamos más o menos, ¿ya? ¿De acuerdo? La obra de Gadamer se llama Verdad y Método, ¿ya? Y consta de tres partes, ¿ya? En la primera parte dice, se presenta a sí misma como una crítica de la abstracción inherente a la conciencia estética. Es decir, Gadamer sostiene que la obra de arte presenta una apelación a la verdad, ¿ya? Porque ¿qué es el arte al final? Es una interpretación, pues también, ¿no es cierto?
una representación de la realidad, ¿no es cierto? En la parte central de esta obra, Gadamer presenta a la tradición, ¿ya? Como una condición para el conocimiento, ¿ya? Ahí está nuevamente el tema del contexto, la tradición, el modo de pensar, las ideas, costumbres, la cultura de la época, ¿ya? Y en la sección final está dedicada al estudio del lenguaje como morada de la tradición. Atención, ¿ah? ¿Ya? El lenguaje es la morada de la tradición. ¿Ya, jovencitos? A ver, les explico un poquito. En el lenguaje se expresa la tradición también, ¿ya? Tú lo puedes ver eso más claro en las lenguas antiguas, ¿ya? O sea, bueno, por ejemplo, a ver, te cuento, yo soy profesor de francés, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llama la atención es como dicen ellos, por ejemplo, me duele la garganta. Nosotros decimos así, me duele la garganta. Ellos dicen, j'ai mal a la gauche, ¿ya? J'ai mal a la gauche, ¿ya? ¿Sabes qué sería literalmente? Sí, porque se traduce me duele la garganta, pero literalmente sería, tengo mal en la garganta. Así es, ¿ya? O también, me duele la cabeza, ellos no dicen me duele. J'ai mal a la tête, ¿ya? Que significa tengo mal en la cabeza. O sea, no habla de dolor, sino de maldad. ¿Ya? Es que esto viene de antiguamente, pues cuando se creía que si algo te dolía, era porque tenías algún tipo de maldad, ¿no? Por eso se iba pues a donde al chamán, ¿sí o no? ¿No? ¿De acuerdo? Para que neutralice eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, esas formas de hablar, ¿no? O, por ejemplo, te decía, cuando alguien, por ejemplo, estornuda, ¿no? Nosotros decimos salud en castellano, en inglés es God bless you, se traduce como salud, pero literalmente es Dios te bendiga, dicen, ¿no? Y los franceses dicen a te souhaite, ¿no? Algo así como a tus deseos, ¿no? Mira, formas tan diferentes, ¿ya? De responder a un estornudo. Tiene que ver con la tradición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nosotros decimos salud, algo así como que ojalá que no te enfermes, ¿no? Esperemos. Incluso este mismo término, a ver, lo usamos con mucha frecuencia, ¿no? Nos llamamos cristianos, pero usamos el ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá, ¿qué significa? Oj quiera y Alá es Dios, pues. Eso es claro, este es un término árabe, ¿no? Oj Alá, quiera Alá. Así decimos, ¿ah? ¿Te das cuenta? Y ahí es que esto lo trajeron los españoles, pues, y los españoles no te ves que fueron invadidos pues, por los árabes, ¿no? Sufrieron una invasión por más de 300 años, ¿no? Entonces les queda eso, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, sí, pues, el lenguaje es la morada de la tradición, ¿ya? La comunidad del conocimiento que los participantes en una conversación comparten a través del lenguaje. ¿De acuerdo? Ya. Entonces el lenguaje también supone una interpretación. ¿Ya? Listo. La posmodernidad o crítica al proyecto moderno. ¿Ya? Ya se llama posmodernidad, no porque continúe ¿ya? El proyecto moderno, es todo lo contrario, es porque va a cuestionar el proyecto moderno. A ver, quiero que te acuerdes, cuando hablamos de proyecto moderno, allí nos referimos a René Descartes, ¿ya? ¿Ya? Quien está proponiendo, ¿ya? Que la razón, ¿ya? Lo resuelve todo, ¿de acuerdo? Que está buscando, por tanto, ¿de acuerdo? Una filosofía como ciencia rigurosa, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Para los postmodernos, ya, eso no es posible, ¿ya? Y el hombre no es, pues, o sea, la razón no es cierto que lo resuelva todo, ¿ya? ¿De acuerdo? O también va a cuestionar, por ejemplo, la idea de progreso basada en esto de que la razón lo resuelve todo, ¿no? A ver, para que te hagas una idea nomás, mira, eh, por ejemplo, ¿no? Producto de la razón tenemos más tecnología, pero eso ¿qué está generando en la actualidad, por ejemplo? Que estamos depredando el planeta, ¿te das cuenta? Lo estamos contaminando, estamos depredando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la razón, la ciencia, la cultura occidental no necesariamente es buena, ¿no? Hay que ponerse a pensar que de repente hay otros enfoques, otras formas de ver esto, ¿no? Que podrían ser superiores, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay hombres que de repente tecnológicamente están más atrasados, pero viven en armonía con la naturaleza. Hablo, por ejemplo, de las comunidades nativas, ¿no? Entonces ellos comienzan a cuestionarse si la idea de progreso es ser occidental nada más, o si hay otras ideas, otras formas de vida,
de repente que son mejores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, acá en negritas, a ver qué dice. Dice, cuestiona el proyecto moderno o modernidad, al que los más radicales consideran liquidado, concluido, destruido y muerto. ¿Ya? Ha fracasado la idea de una historia unitaria, universal. ¿Ya? ¿De acuerdo? La idea de progreso también ha fracasado. La idea de emancipación del hombre. La idea de una razón universal, fundamento de todo conocimiento y de todos los valores. ¿Ya? Eso es en síntesis la posmodernidad. ¿Ya? El cuestionamiento de esos pilares de la modernidad. ¿Ya? Ahora, dice acá, se preconizan más bien historias locales, no universales, sino locales. Sistemas de valores también locales. ¿De acuerdo? Que por eso te decía, no es que esta es la única forma de vida y de valorar las cosas, ¿no? La occidental, la de, ¿no? No, no, no. Ahora se valora la diversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Las formas de vida de las comunidades nativas, de las minorías, por ejemplo, ¿ya? La universalidad, tanto de la verdad como de la justicia, entonces ya no existen más, ¿ya? Han perdido valor las grandes palabras que movilizaron a la modernidad occidental. ¿Cuáles son esas palabras que han perdido valor? Verdad, libertad, justicia, racionalidad, razón, historia, progreso, emancipación. Y ahí no hay ideas centrales ni ejes fundamentales, ¿ya? Eso es lo que plantea la posmodernidad. ¿Ya? Digamos que está relativizando muchos de esos aspectos, ¿ya? Dice, frente a la tesis del posmodernismo, los críticos plantean el tema de la universalización de. Se discute la posibilidad de si los humanos tenemos la capacidad de dar razones para determinar y fundar un comportamiento y una praxis con pretensiones humanas justas, racionales y universales. Es decir, tenía la falsedad de la verdad. Antes sí se creía, ¿no? Que el ser humano es un ser racional, ya con capacidad de distinguir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso, ¿no es cierto? Pero todo eso ahora se entra en cuestionamiento. Incluso algunos postmodernos se preguntan, ¿el hombre es realmente un ser racional, como dicen? Mira, si somos racionales, mira todo el arsenal que hemos acumulado, ¿no? El arsenal atómico, ¿ya? Es como si un padre de familia, ¿ya? Tuviera una tonelada de dinamita en su sótano. Un accidente cualquiera y de esta casa no queda ni una astilla, ¿no? Y a lo mismo estamos haciendo con el planeta. Tenemos un arsenal tal que podríamos destruir el planeta, dicen ya 100 veces, ¿no? Entonces, ¿qué tan racionales somos? Mira, ¿no? La enorme acumulación de riqueza que hay, pero a costa de ya la pobreza y explotación de las personas, a costa de la contaminación, porque tratando de abaratar costos, ya producimos sin importarnos contaminar, depredar el planeta. Entonces, ¿qué tan racionales somos? Si no podemos resolver las cosas conversando, sino que tenemos que ir a la guerra. Y así no somos capaces de cuidar nuestro planeta, que es nuestro hogar, sino que lo estamos destruyendo. Si no somos capaces de pensar en las generaciones futuras, qué tan racional somos, qué tan justos somos, qué tan capaces somos, ¿no? De esa praxis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la posmodernidad. Entonces critica, repito, este planteamiento, por ejemplo, de la racionalidad, libertad, verdad, ¿no? ¿Ya? Por eso al final también va a cuestionar los metarrelatos. Dice, no existen ya los metarrelatos. ¿De acuerdo? O sea, un metarrelato es un planteamiento pues, de progreso, ¿no? De racionalidad, de desarrollo. ¿Ya? Entonces, características, esta es muy importante, características de la posmodernidad antidualista. Atención, ¿ah? Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó un dualismo, ¿ya? Eso hizo la filosofía occidental, ¿no? Esto es bueno o esto es malo, ¿ya? Así excluyó del pensamiento otras perspectivas, ¿ya? Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad. O sea, para que me entiendas mejor, más que negro contra blanco u occidental contra oriental, hombre contra mujer, ¿ya? Tú tienes que ver que, por ejemplo, en el medio hay, entre negro y blanco hay una serie de matices, ¿de acuerdo? Entre oriental y occidental hay otras posturas más también, ¿ya? Intermedias, ¿ya? Entonces no hay que caer en el dualismo, ¿ya? Esa es una postura entonces de la posmoderna, el antidualismo. Las cosas no solamente son blanco y negro, ¿ya? Hay una serie de
matices, ¿ya? ¿Qué más? Cuestiona los textos. Los postmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en la realidad. Ya, a ver, es otro cuestionamiento. Si tú te pones a pensar generalmente, ya, el que tiene el poder o el que ganó la confrontación es el que describe los hechos a su manera, a su conveniencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántos países ha invadido, no es cierto? Incluso algunos con acusaciones falsas, como que tenían armas bacteriológicas, como decían que había en Irak, cosa que nunca encontraron, ¿no es cierto? Pero mira, ahí están hasta ahora, no salen de allí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y sin embargo, te dicen que el verdadero peligro es el chinito este de Corea del Norte, o, ¿no es cierto? O algún, no sé, ¿no? Dictador del Medio Oriente, cuando es Estados Unidos el que invade todos los países, pero mira, ¿no? No, ellos son los buenos, más bien. O sea, el que gana, el que tiene el poder, narra la historia a su manera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El giro lingüístico, ¿ya? El postmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Mira lo que dice, el lenguaje, o sea, el modo como hablas, es el que modela tu pensamiento. Ya por eso, en ese sentido, si habría que dar la razón, yo les digo por eso a veces, ¿no? Amplíen su vocabulario, utilicen términos como, por ejemplo, soy escéptico, qué sé yo, términos filosóficos, tú tienes que usarlos, ¿no? Yo soy estoico en estos aspectos, ¿no? Es la única forma de, al ampliar tu lenguaje, también amplías tu pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso, mira, ya el postmodernismo va más allá incluso. Dice que el lenguaje entonces crea literalmente la realidad. Mira, el lenguaje crea la realidad. ¿Ya? Listo. La verdad como perspectiva. La verdad es cuestión de perspectivas, o sea, es puntos de vista, contexto, más que algo universal. ¿Ya? Entonces hay una cierta relativización, ¿no es cierto?, por parte de los postmodernos, ¿ya? Antes Jean-François Lyotard, ¿ya? Este, él, y con esto vamos a quedar, lo que dice, ¿ya? Dice así, acá en negritas, acá abajo, dice, simplificando hasta el extremo, dice, defino lo postmoderno como una incredulidad hacia las metanarrativas o metarrelatos. Una metanarrativa o metarrelato podría ser, por ejemplo, el cristianismo, el marxismo, que te proponen una sola línea de desarrollo para toda la sociedad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Eso no existe. Como ya te dije, hay más de una posibilidad, ¿ya? No solamente lo occidental es sinónimo de desarrollo, incluso habría que cuestionarse eso, ¿no? Es lo que plantean los postmodernos, ¿ya? Muy bien. Vamos a llegar a las preguntas, ¿ya? ¿Cómo estamos con el tiempo? Uy, apenitas. Ya, a ver, pregunta uno. Respecto a las características de la teoría de interpretación, ya, la hermenéutica, ¿ya? Es correcto afirmar que, a ver, en la uno la respuesta es a ver, el nombre por naturaleza interpretativo, y eso es verdad, ¿no es cierto? El hombre es por naturaleza un animal vilpe, ¿no? Un animal simbólico, ¿ah? A ver, no existe una verdad, sino que hay opción a decir su verdad. Ya, eso es verdadero también. Evidencia la incapacidad de la filosofía de construir un piso estable. Mm, claro, ya, porque tiene que ver con la interpretación, ¿no? Entonces, a ver, D, solo 3 es correcto. No existe una verdad, no. Pero la uno también es correcto, pues el hombre por naturaleza es un ser interpretativo, eso también es correcto, ¿ya? Más bien mi duda es sobre la 4, pero sí, también, también. Entonces la única incorrecta
Claro. Uno y dos, no. No, dos solamente, pero no. Animal simbólico es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Solo la dos es incorrecta. Dos. En una conversación, un científico que le explica a un nuevo compañero de trabajo que su tarea consistirá en realizar experimentos y reunir datos a partir de ciertas observaciones. Asimismo, debe realizar un esfuerzo para articular los resultados de estos a la teoría del paradigma, resolviendo algunos de los problemas que se han presentado y que aún no han sido resueltos. Considerando la propuesta epistemológica de Kuhn, ¿te acuerdas? ¿No? Las tareas mencionadas se realizan cuando la ciencia se encuentra en la fase denominada... A ver, ¿quién me dice? Mira, esta parte es clave. Asimismo, debe realizar un esfuerzo para articular los resultados de esa investigación que ha hecho, ¿no? De estos a la teoría del paradigma, resolviendo algunos problemas. O sea, no está cuestionando el paradigma, está reforzando el paradigma nomás, ¿ya? Eso ocurre dentro entonces de la llamada ciencia normal nomás, ciencia normal, ¿ya? ¿De acuerdo? Ciencia normal. No, acá todavía no hay revolución científica. Habría revolución científica cuando ya se va a cuestionar, ¿ya? Y cambiar el paradigma, ¿ya? Acá no. Mira, asimismo, debe realizar un esfuerzo para articular resultados de estos, es decir, de esta observación, de esta experimentación, a la teoría del paradigma, resolviendo algunos de los problemas que se han presentado, o sea, ¿ves? Y que aún no han sido resueltos. O sea, quiere resolver, ¿ya? Los cuestionamientos al paradigma, ¿ya? Por eso todavía es ciencia normal. Cuando ya no se resuelve el paradigma, no se pueden resolver las anomalías, ahí sí hablaríamos de revolución, ¿ya? Muy bien. Tres. Señale las alternativas correctas. A ver, Popper sustenta que toda falsación, eso es verdad, ¿no es cierto? Wittgenstein consideró que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo. No, 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 no. Lo que Wittgenstein dijo es que la filosofía debe limitarse a esclarecer el lenguaje, no interpretar el mundo, sino esclarecer el lenguaje. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Esclarecer el lenguaje nada más, porque no es fuente de conocimiento. Entonces, dos es falso. Uno es verdadero, dos es falso. Tres, Popper es un pensador voluntarista, no, Popper es falsacionista voluntarista, son Nietzsche, Schopenhauer, ¿no es cierto? El superhéroe, ese es de Nietzsche, pues ni habla. Tres también es falso. Thomas Kuhn sostiene que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas. Eso sí es verdad, pero no acabamos de ver eso, ¿no es cierto? ¿No? Ya, Thomas Kuhn, sí, dice que la ciencia avanza mediante revoluciones científicas. Entonces tenemos uno y cuatro como verdaderos, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, así es la A. Acá es la A. Cuatro. Ricardo afirma que la teoría de la evolución es cierta en la medida que permite explicar el desarrollo de los seres vivos. El día que deje de hacerlo satisfactoriamente debe ser desechada. La idea de Ricardo sobre la teoría de la evolución coincide sobre todo con el pragmatismo, ¿no es cierto? Claro, a ver, la teoría de la evolución es cierta. O sea, mira su verdad de qué depende, de que permite explicar el desarrollo de los seres vivos, o sea, de que sea útil, ¿ya? Luego, cuando no sea útil, ya debe ser desechada, entonces, ¿ya? Eso es pragmatismo, ¿ya? Pragmatismo, la B. Cinco. Cinco, a ver, para Kuhn, Thomas Kuhn, ¿no? La ciencia entra en crisis cuando se presenta, es decir, problemas que ya no pueden ser resueltos con el apoyo del paradigma presente, ¿ya? A ver, ¿qué cosa es lo que presenta? ¿Cómo se le llama? Exacto, exacto. Anomalías, ¿ya? Toda la ciencia entra en crisis cuando se presentan anomalías, es decir, problemas que ya no pueden ser resueltos con el apoyo del paradigma presente, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de ahí comienza una crisis y luego una revolución, ¿no? Seis, la crítica de Popper va dirigida contra el empirismo, ya que considera insostenible el criterio de, a ver quién se acuerda, Popper, el falsacionismo. ¿Qué cosa consideraba que era insostenible?
o imposible, ¿no? Claro, la verificación o verificacionismo, ¿no? ¿De acuerdo? El verificacionismo es imposible. Muy bien. 7. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones según las características de la posmodernidad, ¿ya? Posmodernidad. A ver, desecha los dualismos y cultiva el pluralismo y la diversidad. Eso es verdadero, ¿no es así? Eso es verdadero, ¿no? Está en contra de los dualismos. No es blanco y negro, ¿no? Hay una variedad de posturas. Por eso también se reivindica, ¿ya? A las minorías también, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Todo se habla en Europa, por ejemplo, que, por ejemplo, los españoles no están tomando en cuenta qué es lo que dicen los vascos, los catalanes, los gallegos, ¿no? Sus minorías, ¿ya? Muy bien. 2. Hay un desinterés por los desplazados por las ideologías modernas. Desplazados son las minorías. Desinterés no, al contrario, hay un interés, ¿ya? Por esas minorías, ¿ya? 3. Porque nos preguntamos si acaso no tienen ideas mejores ellos, ¿no? Ya. 3. Los textos reflejan los prejuicios y la cultura específica del escritor. Los textos reflejan los prejuicios, ¿ya? Y la cultura específica del escritor. Sí, sí, sí. Y finalmente, el pensamiento es autónomo, no necesita lenguaje, no, al contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Llega a decir incluso que el lenguaje crea realidad, ¿no? Falso. Entonces tenemos la D, ¿ya? La D como respuesta. 8. Según el neopositivismo, cada proposición científica debe corresponder con un hecho de la realidad. Por ello, esta postura es a ver, el neopositivismo es, es lo que plantea el Círculo de Viena, ¿no? Cada proposición científica debe corresponder a un hecho de la realidad. Por ello, esta postura es exacto, empirismo lógico. Es un empirismo lógico. ¿Ya? Muy bien, muy bien. 9. Cuando Popper propone que el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia es la falsación, claramente se opone al postulado a ver, del positivismo lógico. Pues no, claro, sí, pues claro, contra el positivismo lógico, que este es al neopositivismo también se le llama así, ¿no? Claro. ¿Ya? No, Popper no se opone al falsacionismo. Popper más bien propone el falsacionismo, más bien, ¿ah? ¿Ya? Popper se propone que el criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia es la falsación, ¿ya? Entonces, ¿a qué se está oponiendo cuando destaca la falsación? Más bien se opone a los postulados del positivismo lógico, más bien, ¿ya? Positivismo lógico, ¿ya? Y 10. Gadamer aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. A este planteamiento de Gadamer, ¿cómo se le llama? Exacto, exacto, hermenéutica. Muy bien, ya, ya chicos, bueno, hasta ahí. Vamos a avanzar por el día de hoy, ¿ya? Bueno, nos vemos la próxima semana, jovencitos, cuídense mucho. Si hay preguntas, siempre pueden plantearlas, ya en cualquier momento, ya yo según eso ajusto mi tiempo, ¿ya? Y muchachos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, hasta luego, Miss.
Good morning, buenos días a todos, chicos. Por favor, me confirman si se escucha o no se escucha. Confírmenme, chicos, por Buenos favor, días, a través profesor. del chat.